Buenas noches, queridos podescuchas. Estamos aquí en el tercer episodio donde tendremos una entrevista con un invitado muy especial. Se trata de Shion, otro comiquero que también nos viene a hablar de algunos de sus proyectos y su experiencia como artista, creativo, etcétera. Pues muy buenas noches, Shion. ¿Quién es de Shion? Aquí sería cuestión de que tú mismo nos hablaras un poco de quién eres, ¿no? Y cómo llegó tu vida hasta este punto en que empezaste a publicar tu trabajo en internet. Bueno, muchas gracias. Mi profesión es en realidad ingeniería en sistemas y en eso trabajo, pero desde muy pequeño me ha gustado mucho el dibujo. De hecho, mis primeros recuerdos, tal vez por ahí de 5 o 6 años, es dibujando. Y no solo dibujando, sino también creando cómics. Desde muy pequeño creaba personajes, me gustaba crear superhéroes principalmente, y ponerlos en situaciones divertidas. Me encantaba estar viendo dibujos de otras personas y tratar yo de copiar esos dibujos, de tratar de mejorar la técnica. Y definitivamente lo que más me gustó desde muy pequeño fue poder contar historias. Al inicio, por supuesto, uno se basa muchísimo en historias de otras personas, en personajes de otras personas, entonces lo que haces es una amalgama de todas las cosas que te gustan y generas una historia tal vez no tan original, pero ya luego con la práctica y con estar dibujando y con estar leyendo y viendo otras historias, empiezas ya a agarrar cierta habilidad para generar tus propias ideas. Y ya después empecé, tal vez como a los 15 años, empecé ya a tratar de generar mis propios cómics. De hecho, mis regalos favoritos eran simplemente hojas y lápiz y grapaba las hojas juntas, creaba alrededor de 40 páginas y empezaba con cualquier historia, lo primero que se me viniera a la mente. Y por ahí de los tal vez 15 años fue que creé Diggers. Háblanos un poco Sí, sobre la correcto. historia, cuéntales a los escuchas que no la conocen, en qué consiste, de qué se trata, por qué estaría bueno empezar a leerla, qué tiene de interesante. Bueno, mi historia es una historia de ciencia ficción post-apocalíptica. Trata de un futuro en el cual la mayor parte de la humanidad ya fue borrada por un cataclismo global, pero nadie sabe en realidad qué fue lo que pasó. Ocurrió de un pronto a otro, ocurrió de un día para otro, y las pocas personas que sobrevivieron simplemente pues estuvieron en situaciones terriblemente difíciles que no les permitieron tratar de averiguar qué era lo que había pasado. Lo importante era sobrevivir, lo importante era continuar con sus familias, con los pocos planes que les quedaran. Entonces la historia se centra básicamente en esto. El mundo está destruido, es un mundo nuevo, y las personas están tratando de sobrevivir. Esta historia ocurre 500 años después de ese evento, el evento que destruyó el mundo. Entonces ya han llegado a un punto en el que las personas ya tienen cierto sistema de vida bastante, y eso les ha permitido empezar a preguntarse qué fue lo que pasó, por qué llegamos a esto, y crean un oficio que se llaman los excavadores, los diggers. Estas personas están encargadas de recorrer el mundo, recorrer los remanentes de la civilización y buscar pistas de qué fue lo que pasó. A la misma vez, en este mundo nuevo, la energía o la infraestructura que teníamos, la organización social, todo esto fue borrado. Entonces, parte de su trabajo, mientras recorren el mundo tratando de averiguar qué pasó, es tratar también de recobrar lo que tenía nuestra civilización. Buscan tecnología, buscan conocimiento, buscan cualquier tipo de recurso que les permita a ellos volver al punto en el que estábamos nosotros. Nuestro punto de civilización, básicamente para ellos es una leyenda. Es lo que alguna vez fue. Muchas personas ni siquiera creen que sea cierto. Muchas personas dicen no es posible que la humanidad haya tenido máquinas que podían volar, no es posible que tuvieran máquinas que podían andar bajo el agua, no es posible que los cuentos sobre la tecnología sean reales, para ellos es magia, pero existe un grupo de personas que se ha dedicado a buscar esta información y se han decidido de que la humanidad, que los remanentes de la humanidad vuelvan a llegar a este punto. Muy bien, y Eso, aquí es donde comienza la historia, ¿no? Presentándonos a este pequeño grupo, familia de exploradores. sí, desde el inicio tengo 8 personajes, la mayoría son familia, y trato de centrarme más en las relaciones entre ellos que en la historia en sí.
tenemos al abuelo. Él es un ex militar, es el líder del grupo, es el que tiene el conocimiento sobre el mundo antiguo y sobre la labor de la excavación, y básicamente es el pilar, es el centro de todo el grupo. Luego tenemos a dos niñas de 14 y 15 años. Ellas son huérfanas, sus padres también eran excavadores y murieron en una labor de excavación, y su abuelo decide cuidarlas y entrenarlas en la excavación. Tenemos también a la prima de estas chicas, que es básicamente sería el equivalente a un ingeniero. Ella estudia las tecnologías antiguas y trata de reproducirlas. Y tenemos a otros dos personajes masculinos, Tom y Héctor. Ellos eran compañeros del ejército del anciano Runa. Ujú. Y trabajan con él como los vanguardias del grupo, o sea, las personas que van efectivamente en el campo buscando y afrontando los peligros de ese nuevo mundo. Aparte de estos personajes, que son los que están relacionados, digamos, de forma más cercana, tenemos a los personajes principales, que son Taxon y Buster. Estos dos personajes son el elemento de misterio dentro de la historia. A ellos los encuentran un día en uno de sus viajes de excavación, los encuentran y se dan cuenta que tienen ciertas habilidades que no son normales, tienen cierta tecnología de la cual nunca han escuchado, y se interesan por descubrir más sobre esta tecnología y los invitan a formar parte del grupo. Muy bien. A mí lo que más me llamó la atención es que es una historia muy original, ¿no? En el sentido de que ahora ya casi toda la gente que hace historias pues quiere copiar algún anime o quiere copiar alguna película de superhéroes y tienen más o menos esa fórmula, ¿no? Y en el caso de la tuya pues es verdaderamente una historia muy diferente, muy fuera de los géneros que comúnmente vemos ahorita en las series animadas o en los cómics en sí. Entonces, ¿de dónde proviene esa idea? ¿De dónde proviene toda esa inspiración? Bueno, en realidad, sí, eso de los clichés es muy cierto. Cada vez que veo cualquier historia, un anime o una serie o algún cómic, y tiene algún cliché, o más bien cuando está basado en clichés, simplemente resulta aburrido, incluso uno siente que está leyendo lo mismo varias veces y la historia se vuelve muy predecible, y eso es algo que definitivamente intenté combatir con mi historia. Me parece que tal vez la forma más fácil de atacar los clichés es primero conocerlos bien, entender por qué es un cliché, entender cuál es la dinámica entre personajes que se convierte en cliché, o cuál es eh, la dinámica entre situaciones que crean esta repetición. Y una vez que uno entiende eso, entonces es más fácil evitarlo. En mi caso, la forma de tratar de enganchar a la gente con una historia que sea diferente es centrar la historia en los personajes más que en la dinámica o en las acciones que están ocurriendo. La forma en que una persona puede identificarse o puede sentir empatía con un personaje es que el personaje sea humano. Y normalmente las situaciones cliché no permiten que un personaje se desarrolle, no permiten que una persona empatice con el personaje, porque están más enfocados a repetir algo. Quiero que esto se vea y se sienta como lo que yo vi o lo que yo sentí en esta serie, en este cómic. Mientras que si uno se enfoca más bien en que quiero que este personaje proyecte este sentimiento, o que este personaje haga que las personas sientan en este momento determinado esto, o que las personas lloren cuando vean o que las personas rían cuando vean este cuadro. Eso resulta en una dinámica mucho más fácil de llevar y mucho más fácil de empatizar con el lector. Me parece que la forma más sencilla de evitar un cliché es basar las situaciones y los personajes en cosas cotidianas, en eventos cotidianos, en personas tal vez conocidas. eh, Buscar la inspiración no de series y no de otro material creativo, sino de las propias experiencias que tenemos. Si conoces alguna persona que sea muy graciosa, entonces ver cuál es el elemento gracioso de esa persona y meterlo en el personaje. O si
tuviste algún momento fuerte en la vida que de verdad te hizo sentir, entonces analizar qué fue lo que te hizo sentir eso y tratar de reproducirlo en el cómic. No tanto buscar lo que yo sentí mientras yo veía una serie o mientras yo leía un libro, sino entender qué de la vida, qué de mi experiencia fue lo que hizo que yo sintiera algo para tratar de proyectarlo después en un cómic, Muy bien, en este caso. interesante, interesante, y me parece un excelente consejo para todas las personas que ahorita están creando historias, ¿no? Como tú dices al principio, todos pues empezamos copiando de alguna forma lo que conocemos o lo que nos gusta, pero esta manera que tienes tú de construir a los personajes y de crear una historia alrededor de ellos, que se vea auténtica. Tal vez lo más importante o lo que más me ha llamado la atención a mí a la hora de crear esto es tener claro qué es lo que quiero que ocurra, qué es lo que quiero que esa situación proyecte sobre el lector y cómo voy a hacer que mis personajes se desenvuelvan en esa situación. Creo que lo más importante es que el personaje se sienta real. Muy bien, háblanos un poco más sobre estos personajes y su personalidad. Este anciano, Luna, él representa la experiencia, el conocimiento, pero también representa la frialdad con la que se ven los asuntos ya cuando uno ha alcanzado cierta madurez. Cuando estás joven, todo te impacta, todo, tratas de hacer todo bien, tratas de ser bueno con las personas. Cuando llegas a cierto punto de madurez te das cuenta que el mundo no es así, así no es como funciona y hay veces que hay que tomar decisiones difíciles, hay veces que hay que hacer cosas que no son sencillas de hacer, pero tienen que hacerse, en especial en un mundo en el cual no existen las facilidades que tenemos ahorita. Es un mundo bastante tosco y las personas tienen que volverse toscas. Entonces, este es el personaje que toma las decisiones difíciles, que no siempre es muy moral, pero básicamente todo lo que hace, sea correcto o incorrecto, lo hace por amor a sus niñas, a sus nietas. Su motivación siempre es protegerlas. Muy bien. Luego tenemos a las dos niñas, son Jessie y Catherine. Ellas son hermanas y representan dos aspectos muy diferentes de la inocencia. Catherine es la menor. Ella representa esta fogosidad, esta inocencia de los niños cuando lo que quieren es jugar, lo que quieren es estar molestando a sus hermanos, lo que quieren es estar divirtiéndose, estar haciendo cosas que los mantengan entretenidos. A ella no le interesa mucho la excavación, no le interesa para nada estudiar el mundo antiguo, no le interesa recuperar la tecnología ni aprender sobre ella. Ella lo que quiere es divertirse y, muy importante, molestar a su hermana. Ese es su pasatiempo favorito. Luego tenemos a Jessie, es la hermana de Catherine. Jessie es una persona totalmente diferente y me parece que es uno de mis personajes más profundos porque Catherine estaba muy joven cuando murieron sus padres. Jessie no. Jessie estaba un poco más madura y ella sí tiene recuerdos muy fuertes de su familia. Este personaje representa a todas esas cosas que nos afectan y que nos marcan. Entonces ella es un personaje totalmente emocionalmente dañado. En mi cómic no sonríe, ella no se relaciona con el resto de personas. Ella está aparte siempre escuchando música, está sentada, está haciendo cualquier cosa que la aísle de las demás personas, de las demás situaciones. Representa los momentos difíciles, pero también representa la inocencia de las personas que están viviendo estas situaciones. Entonces es una persona con un carácter muy noble, pues ella sabe lo que es el sufrimiento, ella sabe lo que es sentirse solo y no le gusta que las demás personas también se sientan así, aunque ese sea su estado más común de ánimo. Luego tenemos a los dos personajes de acción, que serían Tom y Héctor. En este caso, me gustó la idea de crear personajes de acción que no se vieran como personajes de acción, que no son el tipo musculoso, no son el tipo grande, fuerte, ágil. Estas son personas que más bien traté de que se vieran como las personas de nuestra realidad que realizan trabajos peligrosos. Vendrían a ser los Everyman, ¿no? Sí, correcto. Es más como el héroe de cada día, las personas que están ahí para ayudar, para dar apoyo. Tenemos luego a Sydney. Ella es un personaje femenino que me gusta mucho
porque ella representa la fuerza de la mujer, la fuerza de, de un género que no es actualmente no es tan bien tratado. La desigualdad de género es un problema bastante fuerte y me gustó atacar este problema creando un personaje que es extremadamente fuerte emocionalmente, es extremadamente inteligente y es de hecho el personaje que da valor a lo que los demás personajes hacen. Los demás están encargados de obtener conocimiento, de obtener tecnología, y una vez que tienen todo esto, se lo dan a ella, y ella es la que tiene la capacidad de utilizarlo y crear algo que sea productivo para los demás. Si encuentran alguna pieza de tecnología, ella va a aplicar ingeniería inversa para ver cómo funciona, repararlo o crear cosas nuevas a partir de esto. Es un personaje que básicamente está ahí para mostrar la fuerza, para mostrar la capacidad que tienen las mujeres en general, o básicamente cualquier persona, pero quise enfocarme en que fuera mujer para dar ese equilibrio a la historia. Y finalmente tenemos a Buster y Taxon. Esos son personajes totalmente desconocidos. Su historia no se narra, o se irá narrando poco a poco a lo largo del cómic, pero al inicio no se sabe nada sobre ellos, más que poseen una tecnología que el resto de la humanidad no ha visto. En Taxon, que es el personaje principal, me gustó crear una personalidad que en sí no está definida porque él mismo no sabe quién es él, qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa. Él es una persona totalmente en blanco. Y él decide unirse al grupo para tratar de, ya que ellos viajan por el mundo, tratar de obtener todo ese conocimiento para recuperar su memoria o para ver qué de este mundo nuevo le resulta familiar y poder encontrar cuál es su identidad. Un poco como el Sí, claro. Superboy del grupo. Sí, exacto. Él es el Superboy, pero a la vez es el personaje al cual tienen que construir, es el personaje que tiene que evolucionar porque simplemente no tiene nada por dentro, él es un cascarón vacío. Y finalmente Buster, este no es un personaje humano, él es un robot, o como diría él mismo, no es un robot, es un UAIA, una unidad autónoma de inteligencia artificial. Y es un personaje, es tal vez el personaje menos profundo porque trato de no darle una personalidad definida, puesto que es un robot, es una máquina, pero es el personaje que trae el equilibrio al resto del grupo. Es el personaje que en realidad, dada su frialdad o dada su falta de humanidad, puede realizar las cosas que los demás tal vez dudarían en hacer. Este personaje, lo más importante, lo que más me ha gustado, es que es el personaje al cual se recurre como última opción. Todos saben que es un personaje muy peligroso y que utilizarlo puede ser un poco irresponsable, así que él y Taxon también van a ser el último recurso que va a utilizar este grupo para solucionar un problema. Y en cuanto al dibujo, digo, sin ser un trabajo profesional, no había algo yo que encontrara en la historieta que se viera feo, digamos. O sea, Muchas gracias. se veía un trabajo cuidado, o sea, sin ser de nivel profesional, el dibujo tampoco se notaba algo hecho al aventón. Me imagino que tuviste que dibujar varias veces. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cada cuánto dibujas? Y si tienes así como que una rutina de dibujo. Pues en realidad mi trabajo en el arte es bastante empírico. Yo no he llevado estudios de arte ni nada semejante. Cuando estaba más joven, cuando empecé, básicamente pasaba todo el día dibujando. Luego ya en los grados superiores del colegio, y ahí pasaba dibujando en horas de clase. En vez de estar estudiando y poniendo atención, estaba haciendo dibujos, sketches de personajes o planeando cómo iba a ser alguna escena. Entonces definitivamente siempre le puse más atención al dibujo que a las demás cosas. Nunca tuve una rutina per se de dibujo. Me gustaba mucho comprar cuadernos de dibujo, ver los dibujos, ver qué tipo de encuadres usaban en esos dibujos y trataba de replicarlos yo también. Pero así como una dedicación académica o una dedicación por mucho tiempo, no tuve eso. Veía muchos videos de YouTube, eso sí, y tenía varios amigos que sí estudiaban dibujo o sí tenían conocimiento de dibujo, entonces les pedía mucho consejo a ellos. Me llegaban a decir, muchas veces me llegaron a decirme, no, ese dibujo está mal, hágalo todo desde cero. Pero en realidad lo importante en esos casos es entender que eso es un consejo, no es en realidad una crítica, es un consejo que te están dando
escuchar los consejos y tomarlos para mejorar de verdad. Y estas versiones que como comentas, les empezaste a publicar en internet, ¿no eran las Ujú. mismas que hiciste cuando tenías 15 años o sí? No, tengo la primera versión de Diggers, fue de hecho creada en un cuaderno rayado, y la mayoría de los dibujos eran únicamente rostros, porque era en lo que estaba trabajando en ese momento. Me interesaba mejorar lo que eran las expresiones faciales, la estructura de los rostros. Entonces, la mayor parte del cómic eran rostros. Tal vez unos 5 o 6 cuadros de rostros y un cuadro un poco más grande explicando un poco la situación. Ya después empecé a estructurar mejor los cuadros, empecé a trabajar mejor la historia y la dinámica dentro de la página. La que está publicada en este momento es en realidad ya la tercera versión. Pero lo que me sorprendió de la versión que publicaste fue que, sin ser así un trabajo profesional, cumple con, digamos, la mayoría de las reglas del medio, ¿no? ¿Tú sí tuviste alguna especie de conocimiento o de dónde tomaste las nociones para narrar bien tu historia? Eh, Eso es bastante interesante. En realidad, yo nunca he leído cómics y yo soy mucho de leer libros, pero no cómics. Y nunca tuve tampoco una especie de acercamiento a lo que era la estructura o al storytelling. Eh, Tal vez la forma en que ya preparé la versión final que está publicada fue a través de la misma experiencia. Ya cuando estaba haciendo dibujos y tal vez llevaba 2 años haciendo una de las versiones del cómic, tal vez la primera o la segunda, y ya al final yo decía, veía las primeras páginas y decía, esto está demasiado acumulado, hay demasiada información junta en una sola página, o esta página únicamente tiene rostros, o únicamente tiene texto, o no hay equilibrio entre texto y rostros. Entonces, en mi caso fue básicamente prueba y error. Me tomó 3 versiones poder sacar Ok, una que fuera publicable. muy bien, eso quiere decir que tienes muy buena intuición. Pues ahí lo tienen, ¿no? Palabras del artista. Y me parece que pues con eso es más que suficiente para recomendarles que le echen un ojo a la historia. En verdad se ve algo original, algo que está bien planificado, bien planeado. Y ya hablando sobre la publicación, ¿cuántos números van de Diggers? Creo que ha tenido una especie de cambios de plataforma, porque yo los encontraba en un lugar y luego los vi en otro. Ahorita, ¿a través de qué se puede acceder a tu historia? ¿A través de qué plataforma? Ok, la plataforma principal sería el sitio web oficial, es diggers.ws, eso sería diggers.ws, y aquí es en donde publico las páginas de primero. Cualquier noticia, cualquier novedad con respecto a la historia va a ser publicada acá. Muy bien, entonces sería todo, nos basamos en la página oficial, ahora sí, ¿no? Es diggers.ws. ¿Qué nos podrías adelantar un poco del futuro de la historia? Bueno, en este momento estoy terminando el capítulo 4. En realidad me ha tomado bastante tiempo porque estoy cambiando el estilo, he hecho bastantes mejoras tratando de mejorar la calidad. Puedo adelantarles que se acercan personajes muy interesantes. De hecho, ya el primero salió, que es esta chica Sophie, que salió en el cómic anterior. Va a ser pieza clave en los eventos que se vienen. Y estamos a punto de conocer la primera parte, ¿ves? O uno de los primeros detalles de la historia de Taxon y de Booster que se va a soltar en la historia. ¿Algún Entonces, en los spoiler? siguientes capítulos, ¿Algún spoiler? ¿Una palabrita o dos así para dejarnos emocionados? ¿Dragones? ¿Qué? bueno, te puedo decir que Taxon y Booster no están solos en este mundo y estamos a punto de encontrar y ver en realidad lo que es un verdadero centurión y de ver cuán peligrosos son de verdad. Órale, eso me llama la atención especialmente porque como que vienen en varios modelos, ¿no? Entonces, Sí, seguramente hay muchísimas cosas interesantes que vamos a estar encontrando en la historia. Entonces, ahí está Diggers, léanla. Eso sería en cuanto a la historia. Ahora que nos aló. mencionabas, ¿cómo te ha ido con la publicación? Con la publicación voy bastante bien, es un poco lento. Al inicio era mucho más rápido porque dibujaba en papel, luego simplemente escaneaba, limpiaba las hojas y lo subía. Pero ya ahora estoy haciendo la página completa desde su diseño inicial hasta su acabado en computadora. Eso toma un poco más de tiempo, de hecho toma bastante más tiempo, pero al final vale la pena, el resultado es totalmente diferente y la calidad del dibujo simplemente atrapa más. Sí, en ¿Siempre has realidad trabajado solo
o en algún momento, no sé, tuviste algún ayudante, alguna persona que te apoyara o ser parte de un grupo de artistas? Trabajé solo hasta el año pasado, en el 2015. Un grupo de comiquistas costarricenses leyeron mi cómic y me dijeron que querían trabajar conmigo. Formamos un grupo que se llamaba Empirical Ghosts y mi trabajo dentro de este grupo era trabajar un poco en el guión y en el dibujo, en la creación de personajes, en la creación de viñetas. Teníamos otras personas encargadas otros guionistas, como yo ya tenía mi guión, no trabajaba directamente sobre mi guión, pero sí me daba recomendaciones, era una persona que sabía mucho más de esto que yo, entonces podía darme ideas, decir, no, mejor cambiar esto acá, o mejoremos este detalle, y teníamos otra persona encargada del color, esa era la que iba a trabajar más cercano a mí, porque mi parte del trabajo era crear la tinta, y luego pasársela a esa persona para que él agregara el color. Y efectivamente estuvimos trabajando bastante tiempo juntos. Todavía sigo en contacto con ellos, todavía estamos trabajando en algunas cosas y definitivamente vamos a seguir trabajando, pero por lo menos lo que queríamos lograr, que era sacar la versión a color de Diggers, por ahora está en espera. Una lástima, porque sí recuerdo que el color se veía bastante bien en algunas de esas plataformas donde lo tenías. Me acuerdo la portada, no acuerdo si el número 2 que es un contrapicado, donde está Booster, se ve desde abajo y se ven los edificios, así como bien Ajá. suave. Y también el banner ese, ¿no? Donde sale Taxon con una espada como de plasma o algo así. Se veía bastante bueno el color, ¿eh? Sí, sí, correcto. Esos colores sí los había agregado yo. Este compañero estaba agregando el color en las páginas directamente. Yo traté de seguir con lo del color, entonces yo estoy trabajando por mi parte haciendo algunos colores ahí para ver si sacamos algo mientras tanto, porque ya se había prometido que iba a haber color, entonces tratar de no dejar a la gente, a los seguidores esperando. Muy bien. ¿En algún momento se te ha ocurrido publicarlo en forma impresa o de manera profesional, no sé, en alguna convención o acercarte a alguna editorial para que observen tu trabajo, a lo mejor una versión bilingüe o algo por el estilo? Sí, definitivamente la versión bilingüe ya está siendo trabajada. Si entran al sitio web, van a ver que en un costado, el costado derecho, hay un botón para elegir el idioma, está inglés o español. Todo el sitio ya está convertido a inglés y la mitad de las páginas del capítulo 1 también están en inglés ya, pueden hacer ese cambio. Con respecto a la publicación, de hecho sí, una casa editorial de aquí de Costa Rica me había dicho una vez que les interesaba publicar el cómic, pero que ellos siguen ciertas normas de publicación, tenía que tener cierto número de páginas al mes. El tiempo de publicación que ellos exigían era bastante alto. Y ya yo trabajando no tengo tiempo de hacer esto. Por ejemplo, Claro. sacar un cómic, un capítulo completo me toma casi un año. Es un año de trabajo. A final de año ya tengo suficientes páginas para formar un solo capítulo y eso es lo que presento. Y pasar de esto, de unas tal vez 30 páginas al año, a hacer alrededor de 20 páginas al mes, definitivamente no era posible, por lo menos no con el tiempo que tenía en ese momento. Entonces, por ahora eso está en... Es un proyecto que quiero definitivamente publicar más adelante, pero eso será ya cuando tenga suficientes páginas acumuladas para hacer un release por lo menos de un año completo. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar esta sección? Únicamente que espero de verdad cumplir con eso. Es uno de mis objetivos, poder sacar mi trabajo a más personas. Nunca he intentado lucrar con esto, de hecho está gratis en internet y seguiré estando así. Y una vez que saque la versión impresa, pues sí voy a tener que cobrar. Entonces, me encantaría que las personas a las que les gusta el cómic puedan de verdad comprar las versiones impresas y eso de verdad me va a ayudar bastante. Y, y espero que de verdad mi trabajo los pueda inspirar y pueda generar de verdad ese columpio de emociones que cualquier creador quiere generar en sus lectores. Así es, muy bien. Pues como les decíamos, acérquense por favor a la página. Estamos seguros de que encontrarán algo interesante ahí en esa historia para conocerla y que nos den su opinión. Va. Bueno, entonces empezaríamos aquí una conversación un poco más relajada donde hablaríamos de, no sé, tus recomendaciones o tus principales inspiraciones como artista, tus historias favoritas que nos quisieras recomendar.
Y podríamos empezar con anime o manga. Ok, claro. ¿Anime o manga? Eh, no soy el tipo de persona que ve cualquier anime o que ve el anime de temporada, por ejemplo, o lo que estén sacando en ese momento, lo que esté más de moda. Me gusta más las historias que han tomado su tiempo de ser creadas y que se han enfocado en generar algo en el lector, o si es un manga, o en el televidente, si es un anime. Definitivamente mis animes favoritos serían, no, y por razones muy diferentes, serían Evangelion. Es mi favorito, me parece que es el mejor de todos por el contenido psicológico que tiene detrás de cada personaje, por la historia pseudo religiosa que tiene, toda esa mitología tan rica que expresa. Definitivamente es mi recomendación número uno. Perdón. ¿Y los remakes? Los remakes están bien, no, definitivamente no tienen la magia que tenía la historia original, puesto que los remakes están enfocados en generar emoción, adrenalina, están enfocados en que haya mucha acción y mucho movimiento, mientras que la historia inicial, la primera, se enfocaba más en la parte ideológica, en la parte filosófica y en la parte emocional de los personajes. Igual sigue presente en las nuevas versiones, se lo sigo recomendando, es bastante bueno, pero si lo que buscan es el elemento de profundidad en la historia, me parece que sería una mejor opción la serie original. Muy bien, pasaríamos a cómic americano. Cómic americano, ok. Definitivamente mi autor favorito es Frank Miller. Este es el autor de 300, de Sin City. Incluso tiene un cómic de Batman extremadamente bueno. Este es el mejor cómic de Batman que he visto. Esperemos el que te refieras al regreso del Caballero Negro, ¿no? Exacto. Y no Sí. y no a All Star, Batman y Robin, el Chico Maravilla. No, no, no. El Caballero Negro es tal vez uno de los mejores Batmans que se han hecho Bueno, de hecho, creo que, si no me equivoco, fue parte de la inspiración que se utilizó para el último Batman de su última película. Ese Batman que es mucho más oscuro, que ya no se limita moralmente a hacer lo correcto, sino es el personaje que hace lo que tiene que hacer para de verdad marcar una diferencia. Es un personaje muy rico, muy interesante. Tal vez no es el mejor ejemplo a seguir, no es un buen modelo para niños, pero definitivamente las historias de este autor, incluyendo esta de Batman, son muy adultas, son muy fuertes, siempre tocan temas que tal vez en otras instancias sean más tabú, pero a él le gusta trabajar con estas historias difíciles y a partir de eso generar mucho impacto en el lector. Entonces, cualquier trabajo de Frank Miller está súper recomendado. Muy bien, estupendo. Y pasaríamos a películas. Ok, películas o series. Ujú. En cuanto a películas, lo que más me gusta es cualquier tipo de saga que genere un universo completo. Entonces, tenemos Star Wars, que es mi saga favorita, tenemos El Señor de los Anillos, incluso Matrix, que dentro de sus limitaciones crea un universo muy interesante. Y lo que más llama la atención es que esta historia se extiende mucho más allá, estas historias todas se extienden mucho más allá de lo que estamos viendo en pantalla. Cuando estamos viendo en pantalla es únicamente un segmento de historia. Este segmento de historia tiene todo un pasado, todo un trasfondo que está afectando la historia en ese momento y tiene también un montón de consecuencias después de lo que vemos en pantalla que también podemos llegar a deducir o incluso nos generan preguntas y nos hacen querer ver más. Estos universos completos son extremadamente extensos, son extremadamente intrincados y definitivamente es algo que me encanta seguir en una historia. Y me interesa también tratar de plasmar eso en mi historia. Esas son como mis fuentes de inspiración a la hora de crear la historia y crear el universo. Muy Y en bien. cuanto a series, definitivamente Game of Thrones es tal vez la mejor serie que he visto. Tal vez es mi segunda favorita, pero en cuanto a producción y historia, es la mejor. Soy más fan de los libros que de la serie, pero definitivamente todo este elemento, no solo de que exista una historia previa y una historia posterior, sino también la profundidad de cada personaje, ver qué es lo que motiva a cada personaje y que estas motivaciones son las que generan cambios verdaderamente grandes dentro de este universo, es definitivamente lo más inspirador que tengo en ese momento. Muy bien. Entonces ahí también está la recomendación de literatura, ¿no? Sí, por supuesto.
Y pasaríamos a videojuegos. Sí, en videojuegos me encanta lo que es la estrategia. Más que en videojuegos, más que una buena historia, me gusta que sea un reto intelectual. Entonces, juegos de RTS, por ejemplo, StarCraft es mi favorito. Se los recomiendo. Es súper competitivo, es bastante complejo de jugar y súper entretenido porque es básicamente un ajedrez virtual. Para cada movida que haga el oponente hay una contramovida y tratar de sacar esa contramovida en el tiempo preciso es extremadamente retador. Es para los que les guste un reto intelectual y emocionante, me parece que ese es el mejor juego. En cuanto a historia, me encanta Tomb Raider o Uncharted. Son juegos que lo meten a uno de verdad en la historia y cuando estás en una situación peligrosa estás hasta brincando en el sillón tratando de superar los obstáculos. Esos son súper buenos. Y tal vez los de Mass Effect también, una historia súper compleja. Esa sí tiene varios elementos, es una historia emocionante, tiene personajes complejos, tiene esto que mencionaba antes sobre un universo completo con pasado, presente y futuro. Y sí, este tal vez dentro del género es uno de los mejores. Muy bien. Ahora la pregunta que te quisiera hacer sería, ¿cómo ves el panorama en cuanto a los cómics e historias en español? Es decir, de otros autores, o ya sea profesionales o ya sea fans como tú. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de lo que has observado, ya sea en tu país o en otros países de habla hispana, sobre la creación de historias? ¿Qué tendrías que decir sobre alguna historia que te hubiera llamado la atención? O si tienes alguna postura ahora sí en cuanto a ese tipo de obras. Bueno, te puedo hablar de lo que es el ambiente de cómic acá en Costa Rica. No conozco el ambiente en otros países, pero acá en Costa Rica el cómic tiene una cultura muy fuerte, pero únicamente en el cómic popular. Marvel y DC, todos lo conocen, todos lo siguen, todos se pueden contar la historia de cada uno de los personajes, de cuál universo pertenece la historia, cuál personaje hizo qué cosa en qué número. Entonces hay una cultura que es muy fuerte, pero está muy encerrada en eso. Los autores nacionales tenemos un poco más de problema tratando de alcanzar a los lectores, principalmente porque para nosotros producir algo gráficamente, algo que sea físico y que ellos puedan ver, es bastante costoso. La industria nacional a la hora de crear cómics no es muy fuerte, es bastante caro producir y nuestros compradores no están acostumbrados a tener que pagar tanto por un trabajo que no sea del todo profesional. Con todo y todo, con todo el esfuerzo que pongamos, definitivamente nuestros trabajos normalmente no van a poder alcanzar la calidad, por lo menos gráfica o visual, que tienen los cómics americanos o de estas casas grandes. Nuestra forma tal vez más fuerte, o por lo menos de las personas que conozco que sí venden cómics, es a la hora de crear convenciones. Entonces ellos van a las convenciones, tienen su stand, tienen formas de llamar la atención de las personas que van pasando y ese es tal vez el momento en el que de verdad pueden explotar su mensaje, pueden explotar su historia, pueden hacer que las personas se interesen por el cómic, pero sigue teniendo esa limitante. Si alguien llega y ve ese cómic nacional y a la par está la competencia con el último cómic de los X-Men o con el último de DC, entonces pues él tiene que entrar en ese dilema económico de puedo gastar tanta plata en, en este trabajo que está interesante o puedo gastar una suma tal vez ligeramente superior o incluso en algunos casos, desgraciadamente, una suma igual en un trabajo que está hecho por profesionales y que sé que de verdad me va a llenar, sé que le he dado seguimiento, entonces puedo identificarme más con la historia. Entonces, definitivamente no es un ambiente fácil y definitivamente no es un ambiente del cual se pueda vivir. Y creo que esa es la mayor desventaja para nosotros los autores, es que no podemos dedicarnos de tiempo completo a esto, que es lo que amamos, porque definitivamente no vamos a poder vivir de eso. Tenemos que tener un trabajo, ese trabajo nos va a consumir tiempo para poder sobrevivir, entonces tenemos que limitar nuestras horas de dibujo, nuestras horas creativas. Esto puede provocar que nuestros trabajos no salgan, por ejemplo, mes a mes. Y esta tardanza puede hacer que perdamos el interés de muchos lectores. Para una persona tal vez que trabaje en el medio creativo, aunque no sea con cómics, pero tal vez es un diseñador gráfico o algo así, puede tener un poco más de chance, pero el problema más grande tal vez que tenemos acá es el hecho de que las limitantes del resto de trabajos y la competencia hacen que nuestro trabajo no se divulgue tan bien.
Ujú. Eso es más o menos la situación en toda América Latina, por lo que tengo entendido. México tampoco hay mucho cómic mexicano que digamos. Ok, muy bien. Entonces, pues por mi parte sería lo que tendría que preguntar. Si tienes el interés de añadir alguna cosa más, dar algún anuncio para tus lectores. Claro, claro. Estoy a punto de terminar el capítulo 4. Les prometo que el capítulo 4 es una gran mejora con respecto a los capítulos anteriores en cuanto a la calidad del dibujo, en cuanto al acabado. Todo está hecho desde su concepción hasta la finalización. Está hecho en computadora, así que el nivel de detalle es extremadamente alto. He tenido tiempo de trabajar la calidad de línea, he tenido tiempo de hecho de hacer sombreado. Estas páginas nuevas van a tener, no vienen en color, pero vienen en escalas de grises. Hace que las personas de verdad puedan sentirse más involucradas en la historia. Así que les pido solo un poco de paciencia y me encantaría que me acompañen en esta aventura que es Diggers, en este universo que estoy tratando de crear. Y pues creo que por mi parte eso sería todo. Espero que los que no han leído mi historia empiecen a leerla, la disfruten, siéntanse en libertad de comentarla, incluso de criticarla. Soy muy abierto con las críticas y espero que esas críticas me ayuden a mejorar como artista. Muy bien, genial. Muchísimas gracias por la entrevista. Admiro este enfoque que tú tienes en tus historias. Muchas Pues gracias. eso sería todo. Y bueno, muchísimas gracias por el episodio otra vez. Claro, con mucho gusto y más bien gracias a ti por la invitación. Fue un honor, fue muy entretenido, fue muy rico hablar de todo esto que hay detrás de la historia y estaremos hablando. Claro, y saludos hasta allá, Costa Rica. Bye. Claro, saludos a México también. Hasta luego. Adiós.